Debería comprarme una suscripción, ¿no? Para que dure más. Salen muy caras estas cosas. Vieron que hay, por ejemplo, el Google Meet, vieron que ese sí podés usar todo el tiempo. O lo mismo que el Skype. Pero en el Meet no se puede grabar. Y Skype, ¿se acuerdan que habíamos probado las primeras veces y las grabaciones no, o sea, iban hasta una parte y se cortaban? Entonces, bueno, queda esto y la verdad que ya no tengo ganas de buscar más aplicaciones, así que vamos a, vamos a seguir con esto. Bien, voy a compartir. Bien, estoy grabando, sí, sí. Bien, entonces, como les decía, la probabilidad de la intersección todavía no sabemos cómo encontrarla a partir de estos datos. Por ende, lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula, digamos, que integra la probabilidad de la intersección, que es la probabilidad de la unión, ¿sí? Nosotros sabemos que la probabilidad de la unión entre dos sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos, ¿no? Menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Recordemos que cuando no son mutuamente excluyentes, yo al sumar ambas probabilidades estoy sumando dos veces la probabilidad de la intersección, ¿sí? Acá no pongo el simbolito porque va a ser perder tiempo nomás buscando. Así que le pongo ahí, ¿sí? Fíjense que acá, la probabilidad de la unión yo sé que es 0,8, la probabilidad de M 0,7, la probabilidad de B 0,4. O sea que me quedaría simplemente despejar eh, la probabilidad de la intersección, ¿sí? Básicamente nos quedaría 0,8, perdón, el 0,8 va a ser el positivo, el negativo, perdón, 0,7 y 0,4, los positivos, ¿sí? 0,7 más 0,4 me da 1,1, menos 0,8 me da 0,3, ¿no? Si no me equivoco. O sea, 0,3, ¿sí? Esa es la probabilidad de que se ubique en ambas ciudades, ¿sí? Recuerden, o sea, simplemente reemplacé acá y despejé la probabilidad de la intersección, ¿sí? No voy a hacer paso por paso porque, digamos, es despejar una ecuación lineal de primer grado con una incógnita. Así que, y encima solo suma y resta, así que al que no le sale, que se siente y practica. Bien, entonces, eh, la probabilidad que se ubique en ambas ciudades es del 30% o 0,3. ¿Sí? Bien. Y ahora la otra dice, en ninguna de estas ciudades. ¿Sí? O sea, que no se ubique ni en Múnich, ni en Bruselas, ni en ambas, obviamente, porque si se ubica en ambas, se está ubicando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy buscando, en este caso, el complemento de la unión. ¿Sí? O sea, que no se ubique ni en Múnich, ni en Bruselas, ni en ambas. Si la unión es 0,8, voy a anotar acá a ver si... eh, lo que yo estoy buscando acá es el complemento, ¿sí? Por lo tanto, nosotros cómo encontramos el complemento haciendo 1 menos la probabilidad de ese suceso. La probabilidad de ese suceso es 0,8. Por lo tanto, la probabilidad que no se ubique en ninguna de las dos ciudades es 0,2. ¿Sí? O sea, hay un 20% de probabilidades de que no se ubique en ninguna de esas ciudades. ¿Sí? Bien. Me di cuenta con estas clases virtuales que no puedo hablar mucho. Bien. Voy a pintar simplemente en rojo esto. Bien. Pasamos al otro, ¿sí? Dice, se lanza un par de dados. Encuentra la probabilidad de que se obtenga un total de 8, se obtenga a lo sumo 5, ¿sí? Bien, acá sí ya tenemos que trabajar un poquito más porque no conocemos ni la probabilidad, ni los sucesos, ni cuáles son favorables, ni cuáles son posibles, ¿sí? Entonces, el espacio muestral, ¿sí? Yo tengo que armar primero el espacio muestral, ¿sí? El espacio muestral acá está dado por, voy a resumirlo, digamos, ¿sí? Va a ser obviamente un par XY, ¿sí? Tal que X, ¿sí?
puede ser 1, 2, 3, 4. Uy, salieron un montón de cosas. 5, 6. Y pasa lo mismo para ahí, ¿sí? O sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ese es el espacio muestral. ¿Sí? Del experimento, que es lanzar dos dados. ¿Sí? Particularmente, fíjense que yo tengo 6 posibilidades para el primer dado, 6 posibilidades para el segundo, por lo tanto tengo 6 al cuadrado de posibilidades. ¿Sí? Quiere decir que, vamos a escribir, ¿dónde estará el numeral acá? Acá. Quiere decir que el cardinal de S es 36, ¿sí? Son 36 posibilidades. Puede ser el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, así para cada uno de los valores, ¿sí? Ahora, yo lo que estoy haciendo acá es sumando los valores que obtengo en ese dado, ¿sí? Sumando los valores que obtengo en ese dado, ¿sí? O sea que ese experimento de lanzar los dos dados, ¿sí? Me va a dar, en realidad, otro espacio muestral, vamos a llamarle S', ¿sí? Que lo que va a hacer es darme la suma. No es necesario definir a este otro espacio muestral, pero vamos a escribirlo simplemente para que quede claro, ¿sí? Que puede ser 2, 3, así hasta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? ¿Por qué no 1? Porque es imposible que saque 0 en un dado. Exactamente, porque es imposible obtener el 1, porque necesitaría un 0 en un dado. ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo que necesito saber acá es cuántos de estos resultados posibles, o sea, de estos pares X, Y, me dan 8. ¿Sí? ¿Y cuántos de estos pares X, Y me dan? A lo sumo 5. ¿Sí? Para que me dé 8, ¿qué necesito? ¿Con qué valores podría trabajar para que me dé 8? Lo voy anotando acá para... Puede ser... ¿Cómo? 2 y 6. 2 y 6. 3 y 5. Exactamente. 4 y 4 y 4. 4. Y esas opciones nomás. ¿Por qué? Porque las otras opciones son, en vez de 2 y 6, 6 y 2. Y en vez de 3 y 5, 5 y 3. El del 4 no cambia porque hay una única forma de sacar 4 y 4. ¿Sí? Quiere decir que tengo 5 posibilidades, ¿sí? De que me dé 8 la suma de esos dados, ¿sí? Quiere decir que vamos a llamarle a ese suceso, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de A, le ponemos A porque es justamente el inciso A, ¿sí? No tiene nada. Va a ser el número de casos favorables, que en este caso son 5, sobre el número de casos posibles, que dijimos que es 36, porque justamente son dos dados, ¿sí? Bien, y vamos al segundo ahora, la probabilidad de B, ¿sí? En este caso es un poco más, ¿por qué? Porque tengo que me dé a lo sumo 5. Cuando digo a lo sumo es como máximo 5, ¿sí? O sea que ahí tengo más posibilidad, porque ahí puede ser 1 y 1, o sea, puede ser que me dé 2, que me dé 3, que me dé 4 o que me dé 5, ¿sí? Vamos a... Voy a escribir acá, ¿sí? Que me dé a lo sumo 5 va a ser la probabilidad, la suma de las probabilidades de que me dé 2, para que quede todo, porque yo estoy escribiendo en mi hoja y no se ve lo que escribo en mi hoja. Probabilidad que dé 3 más la probabilidad de que nos dé 4 más, me falta un más ahí, más la probabilidad de que nos dé 5, ¿sí? Y ahí vamos a ir analizando cada caso, ¿sí? Que nos dé 2, fíjense que hay una única posibilidad, es que salga un 1 en un dado y un 1 en el otro. Por lo tanto, es 1 sobre 36. Más la probabilidad de que nos dé 3. La probabilidad de que nos dé 3 tiene que ser un 1 y un 2, o un 2 y un 1, ¿sí? O sea que va a ser 2 sobre
36. Después, para que nos dé 3, recién hicimos el de 3, para que nos dé 4 puede ser el 1 y el 3, voy a anotar porque si no me olvido, el 1 y el 3, el 2 y el 2, y el 3 y el 1. ¿Sí? O sea que son 3 sobre 36. Más la probabilidad que nos... Esa era que nos dé 4. Profe, Sí, Cintia. una consultita. Sí. Ahí en la probabilidad de que nos dé 4, ¿se Ajá. suma el 1 y el 3, el 2 o el Ajá. 2, o el 3 y el 1? O sea, por más Ajá. que sea la misma operación 1 más 3, que 3 que 1 se cuenta como 2 veces distinta. Exactamente, porque el primer caso es que se obtenga en el primer dado un 1 y en el segundo un 3. Y en el otro es que se obtenga en el primer dado un 3 y en el segundo un 1. Ajá, ¿Sí? está, ok. Si bien nosotros no vamos a poder identificar generalmente si los dados son esos blanquitos, cuál es el primero y cuál es el segundo, ¿sí? Cada dado es independiente, digamos. ¿Sí? O sea que en un dado puede salir un 1 y en el otro un 3, o al revés, ¿sí? Porque no depende uno del otro y son dos dados diferentes. ¿Sí? Entonces, es diferente el par 1-3 que el par 3-1. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. De nada. ¿En cuál quedamos? El 5. Para el 5 entonces tenemos que formar. Podemos formar con el 1-4, el 2-3 y esos dos nomás, ¿sí? Y al revés, ¿sí? Entonces sería 4. Ay, fíjense que 1, 2, 3, 4, que es fácil, ¿no? 4 sobre 36, ¿sí? Sumamos todo esto, tengo 1 más 2, 3, 6, 10 sobre 36. ¿Sí? Bien, esa sería entonces la probabilidad de que a lo sumo nos dé 5. ¿Sí? O sea que nos dé 2, 3, 4 o 5. ¿Sí? Voy a pintar esto en rojo nada más. Y ahí estaría. Bien. Vamos al siguiente. ¿Sí? Dice, en una clase de 100 estudiantes graduados de preparatoria, 51, bien, de preparatoria, esto es de, no es de acá, digamos. ¿Sí? Dice, 54 estudiaron matemáticas, 69 historia y 35 matemáticas e historia. Si se selecciona al azar uno de los estudiantes, encuentra la probabilidad de que el estudiante cursó matemática o historia, el estudiante no cursó ninguna de estas materias, o el estudiante cursó historia, pero no matemática. ¿Sí? Bien. Vamos a... esto es sumamente facilito haciéndolo con un diagrama de Venn. ¿Sí? Es lo más fácil. ¿Sí? Igualmente vamos a escribir acá la probabilidad de que estudie matemática. Fíjense que son 100 estudiantes, entonces son números redondos. Es 0,54. ¿Sí? Porque 54 de 100. La probabilidad de que estudie historia es de 69, sería 0,69. Y dice 35 matemática e historia. ¿Sí? O sea que esto es M y H. Matemática e historia, 0,35. ¿Sí? Bien, dice, selecciona al azar. Estas son las probabilidades que yo conozco. Dice, el estudiante cursó matemática o historia. ¿Sí? Si yo estoy frente a una pregunta que me dice esto o esto, lo que estoy buscando es la probabilidad de que estudie matemática, unión, historia. ¿Sí? ¿A qué es igual esa probabilidad? A la suma de las probabilidades de cada uno menos la probabilidad de la intersección. Sería 0,54 más 0,69 menos 0,35. Y esto nos da un montón. 113 menos 35. ¿Alguien hizo el cálculo? Yo estoy usando mi calculadora.
Menos 0,88. 0,88. Bien. Eso sería entonces la probabilidad de que curse una o la otra, o ambas. ¿Sí? No se escribe ambas porque uno toma al O como la unión ya. ¿Sí? Salvo que quede explícito que que sería una diferencia simétrica, no, ¿cómo se le dice? Una unión estricta, amplia, ya no me acuerdo. O sea, que no tome la intersección, ¿sí? Para que sea así, va a tener que aparecer explícito eso, si no nosotros consideramos como la unión así como un ciclo. Bien. Buena pregunta, ¿cómo se dice en serio? ¿No es diferencia simétrica? No, porque diferencia simétrica sería, por ejemplo, M menos H. ¿Sí? O sea, todo lo que sea, por ejemplo, matemática y no historia, en este caso. O sea, solo matemática, sin incluir esa intersección. ¿Sí? Me parece, porque es una unión inclusiva. Ay, no me acuerdo. Si alguien se acuerda después lo dice. Bien. El punto B dice, el estudiante no cursa ninguna de estas materias. ¿Sí? O sea que no cursa ni matemática, ni historia, y por supuesto, no ambos. ¿Sí? Quiere decir que estoy buscando el complemento de la unión. O sea que no estudia ambas. Por lo tanto, va a ser uno menos lo que encontramos recién. Recuerden siempre que cuando tenemos complemento es uno menos lo que tenemos. 1 menos 0,88 me da 0,12, ¿sí? Bien. Vamos al C. El C dice, el estudiante cursó historia, pero no matemática. Ahí sí estamos frente a una diferencia simétrica. Ahí sería la probabilidad de H menos M. ¿Sí? Es una diferencia simétrica. Yo no me acuerdo si nosotros habíamos demostrado esto, pero... Creo que no. No, bueno. ¿De este año habla? Sí, de este año. El año pasado igual tampoco. Diferencia casi nunca usamos. Pero no importa. Bien. Fíjense que si yo estoy buscando que estudien historia, pero no matemática, lo que estoy haciendo es tomando a todos los de historia y sacando esa intersección que está incluyendo a esos que estudian también matemáticas. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser historia es 0,69 menos la intersección entre ambos, que es 0,35. 0,69 menos 0,35, 0,34, ¿sí? 0,34. Bien, ahí estaría entonces, voy a ponerla en rojo, ahí estaría resuelto entonces el problemita este. Bien, seguimos entonces. Dice, el quinto dice, el príncipe de Toscana, muy aficionado al juego de los dados, preguntó a Galileo por qué al tirar 3 dados y sumar sus resultados era más frecuente obtener 10 puntos, que 9, a pesar de que en ambos hay 6 formas distintas de obtener dichas sumas. ¿Qué respuesta le dio Galileo? ¿Qué respuestas creen ustedes que le dio Galileo? Nosotros esto ya lo respondimos hoy, o sea, implícitamente, digamos, porque ya lo estábamos hablando cuando allá usamos, solo que allá usamos 2 dados, ¿sí? Pero fíjense que al lanzar 3 dados, para obtener 10, dice son 6 posibilidades. Puede ser 1, por ejemplo, 2 y 7. ¿Qué más? 7 no, ¿qué dado tiene 7? 1, 3 y 6. ¿Qué otra opción? 1, 4 y 5. 2, 4, 4. 2, 4, 4.
¿Qué más? 3, 3 3, y 1. 3, 3 y 1. Y ahí nomás, ¿sí? Sí. 4. 4, 1. Sí, pasa que ahí cuando nosotros ya pensamos en ese, ya estamos respondiendo básicamente por qué no pasa eso, ¿no? 3, faltan 2 en realidad porque decía que había 6, ¿no? 5, 6, 2, 2. 6, 2, 2, bien. ¿Y 2, 3, 5 ya estaba? 2, 3, 5, no. 2, 3, 5. Esas son las 6 posibilidades, digamos, ¿sí? Pero no se está teniendo en cuenta eh, los distintos arreglos posibles entre esos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el 9, vamos a armar los del 9 y ahí vamos a ver cuál es el que da problemas, digamos. 3, 4, 6. Para el 9 puede ser 1, 3 y 5. Puede ser 1, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 3. 4, 1. 3, 3. Ajá. 2, 4, 2, 4, 1. 5. Ahí, primero una, después otra. 2, 2, 5. 2, 2, 5. Y la otra, 3, 4, 5. Falta uno. 1, 2, 6 creo que. 1, 2, 6. Bien, esas son todas las posibilidades. Fíjense, de todas esas posibilidades, supongo que anotaron, ¿no? ¿Cuál de esos es el que genera ese conflicto que el príncipe de la Toscana no estaba viendo, pero sí Galileo porque era matemático o porque entendía de probabilidad? El que genera la suma de 9 cuando es 3, 3, 3. Exactamente. Porque ese existe una única forma de ordenarlo para que me dé 9, ¿sí? O sea, es 3, 3, 3 y listo, ¿sí? En los otros existen distintas formas de agrupar, que algunos inclusive nos dan 6 agrupamientos, digamos, 6 formas distintas, lo que son 3 números distintos, eso nos dan 6, ¿sí? 6 formas de ordenar. Creo que son 6, no son 4. 1, 3, 6. Por ahí le estoy mintiendo, o nos dan 3. Bueno, voy a probar porque si no por ahí le estoy mintiendo. Son 6, profe, sí. Son 6, ¿sí? Son Sí, combinaciones son de 3. 6. Porque es una permutación de 3. Eh, sí. Bien. Y para el que tiene 2 iguales, por ejemplo, el que es 2, 4, 4, ¿sí? Ahí sí son 3 nada más, porque es simplemente cómo va variando el 2 de posición, ¿sí? Fíjense que en el que nos da 10, ¿sí? Aparecen, no hay ninguno que sean 3 números repetidos, ¿sí? O sea que todos van a tener al menos 3 formas distintas de ordenar esos números, ¿sí? Si bien son 6 las posibilidades en cuanto a que esos números me den 10 o que me den 9, ¿sí? En el que me den 9 hay una única forma de obtener 9 a partir de 3, 3, 3, cosa que no pasa en el que nos da 10, ¿sí? Voy a escribir acá nada más. No es el par ordenado, sería la terna ordenada. 3, 3, 3, se repite una única vez. Y esa Profe, sería, le quiero hacer una consulta. sí, Es sobre su canal de YouTube cuando usted sube las clases. Cuando yo sí, ingreso a su canal, a mí no me aparecen las clases, me aparecen solamente 2 videos que usted sí, publicó hace 2 meses atrás. sí, lo que pasa es que yo subo los videos como no listados, o sea, ustedes no lo encuentran salvo que entren al link del video, Ah, que es el que está en el drive donde están subidos todos los videos, ¿sí? Yo no los subo así público porque
bueno, porque se ven ustedes también, entonces yo no soy dueño de su imagen, entonces prefiero evitar, digamos, cualquier inconveniente. ¿Cuánta plata hablamos y ahí podemos negociar? Es claro, ¿no? Ah, Después bueno, vemos, gracias. si por ahí no pueden entrar al Drive o algo así, me avisan y yo puedo descargar el Drive y pasarles de última todos los links, obviamente que va a ser hasta la fecha porque se van actualizando, digamos, ¿sí? Pero si no ingresen al Drive, si no lo tienen, está en el grupo, si no igualmente yo les puedo volver a compartir. Y ahí están todas las clases, ¿sí? Es un archivo de Excel, o sea, están todas porque está también de residencia, de matemática financiera y la de geometría del cuatrimestre pasado, ¿sí? O sea, ustedes ingresan a estadística y ahí les va a aparecer todas las que fuimos subiendo. Bien. Pasa que no me quiero hacer famoso, tan famoso, entonces comparto con ustedes nomás. Bien. Vamos a los dos difíciles ahora, ¿sí? Dice, un examen de oposición consta de 14 temas, ¿sí? Se debe escoger un tema de entre dos al azar, de entre dos tomados al azar. Dice, calcule la probabilidad de que a un alumno que ha preparado 5 temas le toque al menos uno que sabe, y cuál es el número mínimo de temas que debe preparar para que tenga una probabilidad superior a un medio de superar el examen, ¿sí? Bien, la cuestión acá entonces es, hay 14 temas que se deben preparar. Los exámenes de oposición son como exámenes de ingreso, pueden ser a la universidad, pueden ser a la docencia, no son de acá, se dan en otros lados, digamos, ¿sí? Puede ser para ingresar a alguna carrera y demás, ¿sí? Entonces, consta de 14 temas, de donde de esos 14 se eligen al azar 2, ¿sí? Por bolillero o por la forma que sea, y la persona tiene que elegir uno de esos dos, ¿sí? Bien. Entonces, dice, calcular la probabilidad de que un alumno que ha preparado 5 temas le toque al menos uno que sabe, ¿sí? Acá el tema básicamente, si uno quiere empezar así de la nada, es bastante difícil, ¿no? Entonces, lo conveniente es pensar, digamos, acá lo que yo tengo que saber es que esto básicamente se va a resolver por definición de probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener un número de casos posibles y un número de casos favorables, ¿sí? Vamos a llamarle a obtener un tema que sabe, ¿sí? Por lo tanto, el complemento de A va a ser obtener un tema que no sabe. Que lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con el que no sabe. ¿Por qué? Porque el que sabe puede ser, fíjense que en esos dos que se eligen al azar, que salgan dos que él sabe o que salga uno que él sabe. Por lo tanto, tendría que calcular dos probabilidades. En cambio, si yo calculo que no sabe, ahí ya tengo las otras dos, ¿no? Porque obviamente si le toca a uno que sabe y uno que no sabe, supongo yo que cualquiera elegiría el que sabe, ya que puede elegir uno de esos dos, ¿sí? Salvo que sea medio suicida. Pero bueno, cada loco con su escopeta. Bien, entonces, yo lo que necesito ahora es la cantidad de casos posibles. ¿Cómo encuentro la cantidad de casos posibles? Fíjense que son 14 y se eligen de 2. Es decir que si numeramos del 1 al 14, por ejemplo, puede ser el tema el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con... Así lo mismo para el 2, para el 3, para el 4, ¿sí? Entonces, en esta situación estamos frente a una. ¿Frente a una? ¿Puede ser una combinatoria? Exactamente, Creo ¿sí? de 14 elementos tomados de A2 o algo así. Exactamente. 14 tomados de A2. Yo voy a escribirlo así. Simplemente porque para evitar estar todo el tiempo... Uy, faltan 10 minutos. Todo el tiempo insertando ecuaciones, ¿sí? Entonces son combinaciones de 14 elementos tomados de A2. Si nosotros hacemos esto, voy a hacer el cálculo, salvo que alguien tenga. ¿Mi calculadora tendrá esto? Ah, mi calculadora no tiene.
Vamos a tener que, vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer a la vieja forma, ¿no? Que son 14 factorial. ¿Dónde está el...? Acá. 14 factorial dividido en 14 menos 2 factorial por 2 factorial, si no me equivoco. Hagan con las combinaciones, yo hago así a ver si nos da lo mismo, por ahí me olvidé la forma. Ay, mi calculadora no tiene factorial. ¿Por qué se Creo que si no escribí mal en mi calculadora son 91. Sí, 91. Tiene que dar 91. Entonces, Voy a probar. 14 sería, no sería 14, sería, sí, 14 por 13 dividido. Sí, 91. 91. Pero, o sea, son 91 posibilidades de que nos toquen los grupitos esos de 2 temas. ¿Sí? Bien, ahora, nosotros dijimos que no vamos a trabajar con los casos favorables, sino con los que no son favorables, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de que sea favorable va a ser 1 menos la probabilidad del, así, la probabilidad del complemento de A, ¿sí? Acá iría. Entonces, ¿sí? Va a ser 1 menos. Fíjense que, ¿cuáles son las formas de que le toque algo que él no sepa? ¿Sí? Que de los 14 temas les toquen los 2 que se eligen al azar, 2 que él no sepa. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas maneras tengo yo de organizar esos temas que él no sabe? Fíjense que sabe 5. ¿Sí? Por lo tanto, no sabe 9. ¿Sí? Son 14, si sabe 5, no sabe 9. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las formas de organizar esos 9 temas que no sabe? Esos 9 temas que no sabe, ¿sí? Obviamente que tienen que salirle de a 2, ¿sí? Por lo tanto, va a ser las combinaciones, ¿sí? De 9 tomados de a 2. 36. 9 tomados de a 2. Dividido la cantidad de casos posibles. Ya vamos a ponerle acá el 91. ¿Sí? Esto es igual a, ¿cuánto? 36 sobre 91. 36 sobre 91. 91. Bien. ¿Y cuánto sería 1 menos 36 sobre 91? Ya le digo. Sería 91 menos 36, ¿no? 55 sobre 91. Exactamente. 55 sobre 91. ¿Sí? Quiere decir que la probabilidad que tiene él de aprobar el examen es de 55 sobre 91, sabiendo 5 temas. ¿Sí? ¿Cuánto da en decimal eso? 0,60. O sea, tiene un 60% de aprobar. Ah, bien igual. Bien igual. No tiene ideas para los finales. Claro, ¿no? Ustedes igual tienen que saber que por ahí esto es diferente porque, digamos, en el final nosotros le preguntamos de todas las unidades. O sea, creo yo que son Ahí muy pueden pocas. jugar con los temas de las unidades. Claro, el tema que son muchos temas, ¿no? Tienen que analizar igual, vieron que uno siempre hace, o suele hacer las mismas preguntas, ¿no? Entonces hay preguntas que tienen más probabilidades de que les hagamos que otras. Así que bueno. Después si desaprueban no digan que es culpa mía, ¿eh? Bien, esta era entonces la primera parte, ¿sí? La primera parte del apartado. Quedan 5 minutos. No, Alguien escribió en el chat. que si puedo explicar de nuevo la última parte, pues se perdió. La última parte. Bien. Vamos desde acá entonces, ¿sí? Nosotros acá encontramos que son 91 posibilidades, ¿sí? De organizar esos 14 temas en grupos de A2, que es lo que se elige al azar, ¿sí? Yo para encontrar la probabilidad que me sirve, que es la de obtener un tema que sabe,
lo que voy a hacer es obtener a partir del complemento. El complemento sería 1 menos la probabilidad de que le toque 2 temas que no sabe, ¿sí? Porque si le toca uno que sabe, ya está bien. Porque de los 2, elige ese que sabe. Y si le toca 2 que sabe, obviamente perfecto. Entonces hacemos 1 menos la probabilidad, esto sería, el complemento A sería de obtener un tema que no sabe. ¿Qué tiene que pasar para obtener un tema que no sabe? Tiene que pasar que los 2 que se eligen tienen que ser de los que él no sabe. ¿Cuántos temas no sabe? Fíjense que dice que sabe 5 o que preparó 5 y en total son 14, por lo tanto hay 9 temas que no sabe, ¿sí? Yo lo que busco es, ¿de qué forma? Vamos a suponer que del 1 al 9 son los que él no sabe, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Le puede tocar el tema 1 o el tema 2, el tema 1 y el 3, el 1, así hasta el 1 y el 9, ¿sí? O el 2 y el 3 y el 4, así, todas esas posibilidades, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a encontrar es las posibilidades que va a estar dada por la combinatoria de los 9 temas que no sabe tomados de a 2, ¿sí? Porque tienen que ser 2 que él no sabe. Esos son los casos favorables. Yo digo casos favorables acá, pero en realidad son los casos favorables desde definición de probabilidad, porque en realidad a él son justamente los que no le favorecen porque son los que salen 2 que él no sabe, ¿sí? Y divido por 91 porque son los casos posibles, ¿sí? Acá sería únicamente definición de probabilidad, ¿sí? Ahí queda 36 entonces son las maneras de ordenar los temas que él no sabe. El 1 y el 2, el 1 y el 3, así sucesivamente, ¿sí? Y 91 los casos posibles, después simplemente se resta. No sé si por ahí te quedó más clara, Laura. Si no, vemos cómo podemos responder de otra forma. Voy a ponerla en rojo. Bien. Vamos a la parte B, ¿sí? En la parte B vamos a comenzar y ahí se va a cortar. ¿Saben qué? Mejor vamos a hacer algo. Como queda solo la parte B y el otro problemita, quedan 2 minutos. Voy a cortar y ahí iniciamos otro, entonces queda todo junto y nos cortamos a la mitad del problema, ¿sí?